Bien, Lucero, ¿estás ahí? Hola, Sí, acá hola. estoy. Sí, Bien, acá estoy. bien. Vamos a continuar entonces. A ver, vamos a... Bueno, este problema es similar. A ver, vamos a ver. Dice, en la Primera Guerra Mundial se usaron por primera vez los vehículos blindados conocidos. Esto lo estoy sacando de un, de un PDF de la pre que tengo, en realidad de varios. Y ahora, bueno, en los últimos años, ¿no? San Marcos está preguntando de esta manera, ¿no? Primero es un texto informativo y luego ya plantea la pregunta en sí, ¿no? Bueno, nos informan primero de qué trata el ejercicio, ¿no? Sí. Y después Ajá. dice que hay un tanque que dispara un proyectil hacia un cuartel militar posicionado en un cerro. Ese disparo sale con una rapidez de 100 y un ángulo de elevación de 37. Determina a qué altura se encontrará el cuartel militar si el proyectil impacta sobre él. Bueno, ya lo estoy dibujando un poquito más grande. Lo voy a plantear y tú lo vas a tener que terminar, Lucero, para ganar tiempo. A ver, Ok. primero vamos a plantear el ejercicio. Vamos a suponer que el proyectil va a hacer todo este recorrido. En realidad no sabemos si lo va a agarrar subiendo o bajando. Eso en realidad es lo de menos por ahora porque podríamos utilizar un modo vectorial que es más general. Suponiendo que sea así la trayectoria del proyectil, el ángulo de inclinación es 37 grados, que va a estar por acá, y la rapidez de lanzamiento es 100. El proyectil sale con una rapidez de 100. Es su rapidez de lanzamiento. Entonces, a mí me da a entender que puedo yo descomponer entonces la velocidad en sus respectivas componentes. Podría dibujar la componente horizontal y también la componente vertical. Ya está. Puedo hacer un poquito más grande para que se pueda apreciar mejor. Ya está. ¿Qué me piden? Me piden a qué altura se encontrará el cuartel militar. Es lo que nos están pidiendo a nosotros. Bueno, el cuartel militar se va a encontrar a esta altura. Ya está. Vamos a utilizar entonces el modo vectorial para hablar de ello. A ver, 37, acá sería el opuesto de 37, que sería 60. ¿No? Aquí es 60 la componente vertical y la componente horizontal sería 80. 4K, 80. El alcance del proyectil es de 160 metros hasta que impacta en el cuartel y nos piden cuánto vale la altura. Si a ese punto de lanzamiento le llamamos A y al punto de impacto le llamamos B, en otras palabras nos están pidiendo la altura AB entonces. Nos están pidiendo la altura AB. ¿Cuánto vale la altura AB? Es justamente lo que vamos a calcular. ¿Cuánto vale la altura AB? Es justo lo que estamos buscando. Bueno, entonces hay que utilizar lo de siempre. La velocidad inicial es 60.
La velocidad inicial es 60. Tenemos la gravedad que es 10, su valor es 10. Y Falta el tiempo. falta el tiempo. ¿Cómo calcularíamos el tiempo, Lucero? El tiempo de A hasta B. ¿Se puede usar el 160? Así es, 160 entre 80. 80. O sea que el proyectil ha permanecido en el aire 2 segundos. Eso quiere decir que en realidad lo agarró en la subida, ¿no? Fíjate. ¿No? Porque va a demorar 6 segundos en llegar a su altura máxima. Quiere decir que lo va a agarrar en la subida. Pero eso es lo de menos, como te decía, ¿no? Nosotros hay que continuar con la misma figura nada más. Pero ya sabemos que el tiempo de AB es 2 segundos. Y con eso puedes hallar la altura ya, Lucero. Con eso ya determinas la altura ya. No hay ningún problema. Pero igual ubícate en modo vectorial. El modo vectorial, por si acaso, Lucero, te sirve tanto para movimientos bidireccionales, como movimientos unidireccionales. En realidad es general, lo puedes aplicar en cualquier situación en realidad. Así que igual tú vas a aplicar el modo... Es más corto la resolución cuando lo haces con el vectorial. Ajá, ¿No? pero sí, pues sí, es más corto. Solo que es bien estricto, como te has dado cuenta. Te pide que utilices Sí. muy bien los signos, más y menos, y hay veces el alumno se hace un poquito de bolas. Por eso yo les digo que mejor utilícenlo el vectorial cuando es bidireccional. Y si no saben si es bi o es unidireccional, igual utilicen entonces el modo vectorial. Ya está. Entonces, ese es el modo que vas a trabajar y la fórmula, ya sabes cuál, la fórmula de la altura. Y ahí te va a salir. Por cierto, la clase igual se está grabando. Ya, bueno, hace como 5 minutos le he puesto a grabar recién. Ya para que puedas revisarla nuevamente. A ver, vamos con la siguiente ejercicio. Pregunta número 4 dice que el motor de una licuadora genera un movimiento circular en las cuchillas, las cuales después de funcionar con diferentes velocidades mantienen una velocidad constante en el proceso de licuado. Considerando que las cuchillas de la licuadora dan 450 revoluciones por cada minuto en el proceso de licuado, determine la velocidad angular de las cuchillas. Bueno, rápidamente se ve que se trata de un MCU. El problema trata de un MCU, porque dice que la velocidad es constante. No importa si es tangencial o es angular. En un MCU, las dos velocidades, tanto angular como tangencial, son constantes. Ojo que hablo únicamente de su valor. No hablo de su valor porque si hablo como velocidad, la única que es constante tanto en módulo como en dirección es la angular. Pero la tangencial solamente es constante en módulo, pero no en dirección. Eso también hay que tenerlo presente. A ver, entonces como es un MCU y me habla de frecuencia, voy a calcular la frecuencia. Dice es 450 vueltas o revoluciones en un tiempo de 1 minuto. Pero 1 minuto es 60 segundos, así que pongo acá 60. Eso me va a salir una frecuencia de 15, decía 15 medios. 15 medios de RPS. Esa sería la frecuencia, 15 medios de RPS. Ya está. Ahora, como me están pidiendo la velocidad angular, entonces ahora utilizo la fórmula. Velocidad angular igual a 2pi por f. 2pi por f. Formulita y nada más. 15 radial. 15 pi. 2pi por 15 medios. Y eso sería 15 pi. 15 pi, la unidad de la rapidez angular o velocidad angular es el radián por segundo.
El radián es una forma de medir ángulos, por si acaso. Así como podemos medir ángulos en grados, 30 grados, 60 grados, también se puede medir en radianes, ¿no? Tienen su equivalencia. 180 grados es pi radianes, por ejemplo. Y nada más. Y eso sería todo entonces para ese pequeño e inofensivo ejercicio. A ver, pregunta número 5. Dice, en las Olimpiadas hay algunos deportes muy peligrosos. Tal es el caso del lanzamiento del martillo, donde el atleta, mediante los giros, claro, el atleta hace giros bastante violentos y rápidos a la vez, y dice que va aumentando la velocidad angular, ¿no? Progresivamente va aumentando su velocidad angular, es decir, cada vez da vueltas cada vez más rápido. Considerando que el martillo realiza un MCV, indicar verdadero o falso. Ojo, estamos hablando ahora de un MCV. El problema lo indica. La aceleración angular es constante. No hablan del módulo, sino de la aceleración en general. ¿Qué opinas? Verdadero. Verdadero, sí. Pero bueno, no hay problema, verdadero, ¿no? La aceleración angular es constante, sí, es constante. No El cambia módulo, ¿no? ni de módulo. No, es constante en todo momento, Ok. tanto de módulo como Todo de lo que dirección. Ojo que cuando te dicen aceleración angular se refieren a los dos, tanto al módulo como a la dirección. En cambio, si te dijeran así, el módulo de la aceleración o el valor de la aceleración angular es constante, bueno, también sería verdadero, porque en este caso, tanto la aceleración angular como su módulo, los dos son constantes. Vamos a la siguiente. La magnitud de la aceleración centrípeta es constante. ¿Verdadero? Falso. ¿Por qué? Porque como se trata de un MCV, la aceleración centrípeta es variable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la aceleración centrípeta tú la calculas como la tangencial al cuadrado sobre el radio. Entonces, si la velocidad tangencial va a ir cambiando, obviamente que la aceleración centrípeta también va a ir cambiando. Por lo que la respuesta sería falso. El valor de la aceleración centrípeta no es constante, es variable, ya que, por ejemplo, la tangencial va a ir cambiando de valor en un MCV. ¿La magnitud de la aceleración tangencial es constante? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Sería verdadero, falso, verdadero. Sería la Falso, clave, verdadero. ¿no? Bueno, acá, según las claves, yo he puesto la E. Bueno, hay veces se equivoca. Esta no es la E, es la D. Yo me guío en el tablero de claves, pero no es la E para nada. La aceleración angular es constante tanto en módulo como en dirección. Y acá se puede ver que el atleta en sí no cambia de giro mediante los giros que hace con su cuerpo, dice, donde el atleta mediante los giros que hace con su cuerpo, claro, hace los giros pero siempre en un mismo sentido, generalmente el sentido es antihorario. Si cambiara de sentido, ahí sí la aceleración no sería constante, pero no está cambiando de sentido. Sería la D entonces. A ver, pregunta 6. Dice calcular el tiempo que invierte la partícula en ir del punto A hasta el punto B. Estaba en A y llega al punto B y este es el ángulo, pero no es el ángulo barrido este de acá. Este 75 grados no puede ser el ángulo barrido, porque se debe entender que el ángulo barrido debe ser central. Así que tendríamos que ver dónde está ese ángulo barrido. Y un poquito de geometría también, ¿no? Bueno, si por ejemplo dibujáramos el centro por aquí, entonces
El ángulo barrido sería este de acá. ¿Y cuánto vale ese ángulo? Pues nosotros sabemos. Eh, A ver, el arco es claro, el arco AB, ¿cuánto mide? El arco AB, 150. perfecto. 150 grados, ¿no? Hay base. Ujú. Y entonces, ¿cuánto valdría el ángulo barrido? 50. 150 también. 150, ¿verdad? Ujú. Ajá, 150 grados. Ya pues, entonces nos piden la rapidez angular. No, perdón, nos piden el tiempo. El Bueno, tiempo. hay una fórmula que relaciona la angular con el ángulo barrido y el tiempo. Como nos dicen que la rapidez angular es pi sextos, ponemos acá pi sextos. Ahora la rapidez angular, el teta, es 150 grados. Pero hay que tener en cuenta que ese 150 grados están en sexagesimales. Hay que pasarlo a radianes. Radianes. Para que sea radianes, acá tendría que ir pi radianes Sí, y su equivalente que es 180 grados. 180. El 180 grados lo he puesto abajo porque se tiene que simplificar con el grados que está arriba. Por eso es que tiene que ir abajo el 180 grados. Bueno, y de ahí hay que desarrollarlo nada más, Lucero. ¿Ya? Me Ujú. parece que lo dejo así y pasamos a otro ejercicio. Sí, sí, ¿Sí? ¿Está bien? Ya, sí, no hay problema. Ajá. ya. Bien, vamos a continuar entonces. Pregunta número 7. Dice, la llanta posterior del tráiler que se muestra en la figura se mueve con MCV. Nuevamente hay un MCV ahí. Según la ecuación, nos dan la ecuación de la posición angular de las llantas de ese tractor. Ya, esta es la ecuación cuando ya el móvil va a ir frenando, ¿no? O sea, está acelerando. Por eso el signo menos. Ya. Determina la velocidad angular de esta llanta un segundo después de haber pisado el freno. Un segundo después de haber pisado el freno. A ver, vamos a analizar un poquito esto. Nos han dado la ecuación angular o la ecuación de la posición angular. Nosotros podríamos deducir aquí varias cosas. Primero, por ejemplo, que la angular al inicial es 4pi. De esa ecuación podemos deducir que la angular inicial es 4pi radianes por segundo, ¿no? Porque este dato de acá es la velocidad angular Ujú. y el que acompaña a t al cuadrado viene a ser la mitad La aceleración. de la aceleración angular. La aceleración. Quiere decir que la aceleración angular es menos 2pi, vectorialmente hablando, menos 2pi radianes por segundo al cuadrado. Esa es la unidad de la aceleración angular. Y ya, eso es un primer paso. Pero a nosotros nos piden la velocidad angular cuando haya pasado un segundo, una vez pisados los frenos. No es que se detenga, sino más bien que una vez que se pisaron los frenos, ¿cuál será su nueva velocidad angular cuando haya pasado un segundo? Para eso necesitamos de la ecuación de la velocidad angular, que es angular en un tiempo dado, es igual al angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Tiempo. Y eso sería todo. La angular inicial es 4pi. La aceleración angular es menos 2pi. Ya eso lo multiplicamos por el tiempo. Como dice, para la angular para t igual a 1, tal y como hacíamos en MRU o en MRV,
La angular para t igual a 1 entonces sería 4pi menos 2pi por 1. Y eso sería 2pi. 2pi nada más. 2pi. Y ya está. Y ya está, bueno. 2pi sería entonces la respuesta. 2pi radianes por segundo. Bien. Bien, entonces ahí está. Respuesta. Lanzagranadas. Pregunta número 8. Ya. A ver. A ver, aquí de qué trata el ejercicio. Que Lanzagranada. Distancia. a ver, vamos a ver. Ángulo. Aquí no nos dan para nada el valor de la velocidad. Para nada. Lo único que nos dicen es que no está cambiando la rapidez. ¿Qué es constante? A ver, vamos a ver. Dice que hay un lanzagranadas que para dar en el blanco, que se encuentra a una distancia de 700 metros, emplea un ángulo de lanzamiento de 8 grados. Metros. Emplea un ángulo de lanzamiento de 8 grados, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. Entonces, suponiendo que ahí está en el primer momento, y va a lanzar. Lanza el proyectil, como se ve, y va a haber una distancia o alcance de 700 metros. Ya está. 700 metros. ¿Qué ángulo tenía? Tenía un ángulo de 8 grados. 8 grados. Ya está. Y la velocidad es v. No sabemos la velocidad porque no nos dicen nada de la velocidad. Es una velocidad v de lanzamiento. Ahora, ¿qué más? Ahora dice que se puede hacer un nuevo ángulo, ¿no? ¿Cuál debe ser el nuevo ángulo para poder dar en un blanco, o sea, en otro blanco, ¿no? Pero que ahora está a 1500 metros del lanzagranadas. 1500. Está a 1500 metros del lanzagranadas. O sea, se va a lanzar nuevamente el mismo proyectil o con el mismo lanzagranadas se va a hacer otro lanzamiento, pero con otro ángulo. Alfa. Le vamos a poner alfa. Y este proyectil va a describir ahora otro alcance de 1500. La velocidad vuelve a ser la misma. B también. Solo que el alcance ahora es 1500 metros. Los dos lanzamientos se están haciendo con la misma velocidad. V y V le voy a poner. V para el lanzamiento con alfa grados y V para el lanzamiento con 8 grados. Ahí están. Los dos tienen la misma velocidad. ¿Se puede dar eso? Sí, sí se podría dar eso. El problema es que no tenemos otros datos, ¿no? Pero, a ver. Ya, lo que vamos a hacer ahora es hacer una línea por acá y vamos a utilizar fórmulas auxiliares. Es decir, estas fórmulas se utilizan cuando
generalmente cuando tú no tienes el dato de la velocidad de lanzamiento o no tienes el ángulo de lanzamiento o no tienes los dos, como es nuestro caso, ¿no? No hay eso. Lo que vamos a hacer, hay una formulita que dice que un alcance, el alcance horizontal máximo, es igual a la velocidad de lanzamiento al cuadrado por el seno del doble del ángulo de lanzamiento. Por ejemplo, el seno de 2 teta, para generalizar le pongo teta, sobre la gravedad. Es una fórmula auxiliar. Esta es una fórmula auxiliar nada más. Así puedes hallar el alcance, conociendo la velocidad de lanzamiento v. Y vamos a tener que aplicar esa misma fórmula 2 veces. Y con ello vamos a poder determinar el ángulo alfa. Pero como las velocidades se van a repetir, podríamos despejar b cuadrado. Mira, mira, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como las velocidades no cambian, vamos a decir que la velocidad de A, suponiendo que el negrito es el caso A y el rojito viene a ser el caso B. Y es el caso B, es el segundo caso. Entonces, como en los dos casos es la misma velocidad, y si yo lo elevo al cuadrado, pues tampoco va a cambiar. Entonces, la velocidad de A al cuadrado es igual a la velocidad de B al cuadrado. ¿Y cómo se pueden calcular esas dos velocidades? Pues despejando esta primera ecuación. El alcance logrado por A por G, por la gravedad, por G entre o entre el seno. el seno. A es el negrito, sería el seno de 16, ¿verdad? El seno de 16. De A por G sobre seno de 16 es igual a la velocidad de B al cuadrado, De B. que sería el alcance de B por G Por la gravedad sobre el seno sobre el seno de 2 alfa. de 2 alfa. Ya está, listo. Bueno, las G también se van a ir porque no van a cambiar para nada. También se van. Y ahora nos queda reemplazar nada más. A ver, vamos a ver. El alcance de A es 700. Y 700 metros. El seno de 16. ¿Te acuerdas el triángulo de 74 y 16? Creo que era 25, 24. Sí, muy bien. ¿Y qué más? Ahí entró. 7. 7. Ahí está. 7. Muy bien. Sí. Ya, entonces el seno de 16 sería 7 sobre 25, 7. ¿verdad? Ajá, 7 sobre 25. Entonces, en otras palabras, es como que 7 coloco acá y 25 acá. Da lo mismo, ¿no? Y 25 arriba. La distancia de B es 1500. Es 1500 sobre el seno de 2 alfa. Que sí no sabemos nada de él, pero es a partir de él que vamos a poder determinar alfa. Y el seno de 2 alfa. Ya pues aquí habría que simplificar nada más. Por ejemplo, acá es séptima 1, séptima 100. Aquí se van a ir los 2 ceros. Aquí se van 2 ceros. Aquí es quinta es 3. Quinta es 5. 5. Nos queda que el seno de 2 alfa
es Es 3 3 quintos. quintos. Y ya pues, ¿no? El seno de 2 alfa es 3 quintos. Eso quiere decir que sería 37, ¿no? 2 alfa es 37 grados. 37. 2 alfa Al es favor de 37. 37 medios. Muy bien, entonces alfa es 37 medios. Y esa sería la respuesta. Alfa sería entonces 37 medios de grados. ¿Sí? Esa es la respuesta. Es nuestra respuesta. Bien, pasemos a otra pregunta. ¿No? ¿No hay consultas en el ejercicio? No, ¿verdad? Vamos con la 10. A ver, dice, un automóvil ingresa a una pista circular. Un ratito. A ver, un momentito. Un automóvil ingresa a una pista circular de 10 metros de radio, dice. Ya. Con rapidez de 30 metros por segundo. Si se desplaza con aceleración constante de 8 radianes por segundo al cuadrado, quiere decir que alfa vale 8 y se trata de un MCV. ¿Cuál es el ángulo recorrido si se detiene al cabo de 4 segundos? Esta vez nos piden el ángulo recorrido. Si se ha detenido Ajá. al cabo de 4 segundos, ¿qué ángulo habrá recorrido? Ya. Bueno, vamos a primero a determinar la velocidad angular con la que ingresa el móvil, ¿no? Dice que hay un móvil que va a ingresar a una pista circular que tiene 10 metros de radio y lo hace con esta rapidez, con 30 metros por segundo. Esa es una rapidez tangencial. O sea, en el momento que ingresa, ya tiene una velocidad angular. La velocidad angular la vamos a calcular dividiendo la tangencial entre el radio. Porque hay una fórmula en el MCU que nos permite calcular la velocidad tangencial multiplicando la angular por el radio. ¿Te acuerdas? Entonces yo he despejado la angular nada más. Ojo que esas fórmulas del MCU también se pueden utilizar en el MCV porque son velocidades instantáneas. Por ejemplo, yo en este momento voy a calcular la velocidad angular justo cuando ingresa nada más. Justo en ese momento. O sea, cuando la tangencial vale 30, ¿cuánto vale la angular? Eso en este momento voy a calcular. Si ya sé la tangencial, puedo calcular rápidamente la angular. Pero en ese instante no quiere decir que esa velocidad va a tener siempre. Solamente en ese momento, cuando ingresa nada más. Sería 30 entre el radio que vale 10. Quiere decir que su velocidad angular en ese momento va a ser 3. 3 radianes por cada segundo. Ya. Esa sería su angular inicial. Lo pongo ahora como angular inicial porque se trata de un MCV. Listo, ya tengo la angular inicial. Me piden el ángulo recorrido, así que voy a trabajar con la ecuación de posición angular. Teta es igual a teta inicial más la angular inicial
por el tiempo más un medio alfa por t al cuadrado. Esa sería la ecuación para poder saber yo el ángulo recorrido, ¿no? Y nada más, pues hay que reemplazar nada más ahora. Teta sería el ángulo inicial. Como no te dan ningún ángulo inicial, tú lo asumes como cero. Tú lo asumes como cero, nada más. No hay ningún problema. La angular inicial es 3, así que partimos como 3. T. Armo la ecuación primero. La aceleración angular es 8. 8. Es 8. Ya, entonces acá le ponemos. Pero a ver, ¿sería 8 o menos 8? No, porque esto es vectorial. Dice, ¿cuál es el ángulo recorrido si se detiene al cabo de 4 segundos de estar en movimiento? Ah, ya. Menos 8. Está desacelerando, ¿no? O sea, arranca con 3, pero de ahí el móvil empieza a desacelerar hasta que se detiene en 4 segundos. ¿Cuánto ángulo habrá barrido o qué ángulo habrá formado en ese momento? Ya suponiendo que el ángulo inicial fue 0, entonces ¿cuánto vale el ángulo final? Que sería en realidad el ángulo barrido. Entonces le ponemos menos. Ya, menos sería un medio por la aceleración angular, que es 8, el tiempo al cuadrado. Bueno, ya está, pues, ¿no? Para t igual a 4, el ángulo para t igual a 4 lo voy a determinar rápidamente. Ángulo para t igual a 4, o sea, cuando han pasado 4 segundos, acá sería 12, menos 4 por 4 al cuadrado. 16. El ángulo ahí nos sale negativo. Eso sería absurdo. Sale 16 por 4 es 64, más 12, no, perdón, menos 12, pues 64 menos 12, ¿no? 12, 52. 52. Sí, pero negativo no me puede salir el ángulo recorrido. Es un ángulo barrido. No. Hay que hacer un pequeño cambio en el ejercicio porque llegamos a un absurdo ahí. Vamos a poner acá cuál es el ángulo recorrido al cabo de 4 segundos nada más. Sí, porque no podría darse eso, pues, ¿no? ¿Cuál es el ángulo recorrido al cabo de 4 segundos de estar en movimiento? Entonces, ahí sería positivo. Lo asumimos como positivo porque no nos dan más datos. Así que lo tendríamos que colocar como positivo. Sería 16 por 4. 76. Más 12, 76. 64. 76. 76 radianes sería la respuesta. Sí. Esa sería la respuesta entonces, porque si no, no le daríamos, pues. No le daríamos, tiene que ser así. Sí, el ángulo tiene que ser positivo siempre. Ya, bien, entonces no hay ningún problema. Hemos calculado problemas con ángulo, hemos calculado problemas con velocidad angular también. Creo que vamos completando un poco la información. A ver, vamos con la 12 para reforzar un poco el movimiento parabólico. Dice, ¿hasta ahí todo bien, Lucero? ¿Tienes algún inconveniente? Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya, perfecto. A ver, pregunta número 12 es bastante sencilla, como haciendo un pequeño descanso, la 12. Okay. Calcular la rapidez de la esferita a los 4 segundos. Bueno,
no es complicado. Cuando pasen 4 segundos, suponiendo que la esferita se encuentre acá, un ejemplo, esta va a ser 30, y como en el punto A no hay componente vertical, quiere decir que está en su altura máxima, Cero. y como han pasado 4 segundos y la gravedad es 10, así que acá es 40, necesariamente. Acá es 40. Okay. Entonces nos piden su rapidez. Bueno, ya sabemos que la velocidad en el punto B es 30i más 40j. Velocidad en B es 30i menos 40j. 30i menos 40j. Pero no nos piden su Menos velocidad. 40. Nos piden su rapidez, es decir, el módulo de No la pides más velocidad. rapidez. El módulo de la velocidad sería la raíz cuadrada de 30 al cuadrado De 30 más más 40 al cuadrado. 40 al cuadrado. Sale 50. Y sale 50, perfecto. Esa sería la respuesta, ¿no? 50 metros por cada segundo que ha pasado. Y nada más. Uy. A ver, otra sencilla también. A ver, dice, la figura muestra un proyectil disparado con una rapidez de 30 raíz de 2. Es 30 raíz de 2 metros por segundo, el cual impacta en P después de 10 segundos. O sea, que el tiempo que pasa desde el punto A, que lo estoy escribiendo, hasta el punto P es 10 segundos. 10. Hallar la Ajá. tangente de teta. Para hallar la tangente de teta necesito calcular el valor de esta altura y el valor de este alcance, D. Y del desplazamiento. Y Del así, alcance. la tangente de teta sería h entre d. Pero, ¿cómo puedo saber el valor de h? Debes tener en cuenta aquí también que experimentalmente se cumple esto. El tiempo que pasa en la trayectoria de A hasta P es igual al tiempo que pasa de A hasta B, o también igual al tiempo que pasa de B hasta P. Todos los tiempos van a ser iguales, o sea, 10 segundos. El tiempo de A a P es igual al tiempo de A a B y es igual al tiempo de B hasta P. Todos valen 10 en este caso. Entonces, primero voy a calcular las componentes. Por ejemplo, aquí está la componente vertical de la velocidad, que vale 30. Ya, 30. Aquí está la componente Y en horizontal, que horizontal también también. vale 30. Con eso ya puedo calcular D rápidamente. D sería la componente X, la velocidad X, por el tiempo que ha pasado Por el tiempo. de B hasta P. De B hasta P. A hasta P sería, Y ya te sale. Sería 30 ajá, son por 300 por 10. 10. 300. 10. 300. Ya tengo D entonces. Ahora, ¿cómo voy a calcular el valor de H? Con la fórmula, pero en su modo vectorial. H igual velocidad Ajá. inicial, H. tiempo, Ajá. Sí, sí. Por más el tiempo. un medio, Más G, medio. así es, Por por el T al T cuadrado. cuadrado. Y ahí tú lo terminarías, Lucero, para hacer otro. Ya te explico nada más. La velocidad inicial es más 30, porque va para arriba. Más 30. El tiempo es 10. La gravedad es menos 10 y te No sale es H. 10. Te va a Es salir H. 10. Una vez que te sale H, la tangente de teta será H entre D. La tangente de teta va a ser H entre D. Entre B. Y eso sería todo. ¿Ya? A ver, tú lo tienes que intentar.
Bien, pasamos a otro ejercicio más. Dice, un proyectil es lanzado con una rapidez inicial de 10, que hace un ángulo de 60 con la horizontal, contra un plano inclinado 30 grados respecto a la horizontal también. Hallar el alcance R del proyectil en metros. Ya. Para poder hallar ese alcance horizontal vamos a tener que utilizar ese alcance inclinado R, hay que utilizar el ángulo de 30 grados. Pero antes de ello también hay que calcular una altura. Esta altura que estoy trazando en este momento. Con lo cual cerraría el triángulo 30 de 30 grados. ¿Cómo vamos a calcular esa altura? Con la fórmula. A ver. Entonces, dice el ejercicio que esta velocidad vale 10. Luego, a 30 siempre se le opone la mitad de la hipotenusa. Así que esta componente 5. Esta componente sería 5. Y esta vertical, esta horizontal sería 5 raíz de 3. 5 raíz de 3. Ya está. Sería 5 raíz de 3. Ya, ahora, ya pues, no, casi lo tenemos ahí. Ahora, para calcular la altura h, nuevamente las fórmulas vectoriales. Pero no tenemos el tiempo, ¿no? Ahí era el alcance R, no está el tiempo. Entonces, vamos a tener que hacer 2 ecuaciones. Bien. Para no hacernos muchas bolas, vamos entonces a dar valores. Por ejemplo, vamos a analizar el triángulo OAB, el triángulo OAB. En el triángulo OAB se va a cumplir que a 30 se le opone la mitad de la hipotenusa. Es decir, que H en realidad es R medios. Pero no quisiéramos trabajar con mucha variable. ¿Qué te parece si mejor decimos que R vale 2K? Si R vale 2K, pues entonces H vale K. H vale K. Y la distancia OB sería K por la raíz de 3, ¿verdad? Ya está. R vale 2K. La altura H vale K. Y esto sería K raíz de 3. Por lo que si yo multiplico la componente horizontal 5 raíz de 3 por el tiempo t que necesito, va a ser igual a K raíz de 3. Porque esa es una distancia. Y aquí me queda que t vale K quintos. T vale K sobre 5. 5 raíz de 3. No, creo que no, nos estamos equivocando. A ver, otra vez. A ver, la velocidad inicial vale 10. Pero ten en cuenta que el ángulo que consideramos es 60 grados.
Así que acá debería ir 5. No es 5 raíz de 3 acá, sino 5 acá. ¿Te das cuenta? Ah, Porque sí, sí. no consideramos bien el ángulo. Acá es 5 nada más, porque para 60, el 30 grados es el que se le opone, se estaría arriba. Entonces acá sería 5 y acá sería 5 raíz de 3. Porque si no, luego la raíz no la vamos a... Ya, ahí está. Sería 5 raíz de 3 acá. Y ahora, si hay ejercicios que son un poquito largos, entonces sería 5 por t es igual a k raíz de 3. Sería t vale k raíz de 3/5. Ajá. Entonces sería acá 5 por t igual a k raíz de 3, donde t vale k raíz de 3, k raíz de 3 sobre 5 quintos. Bien. Tengo el tiempo que ha pasado de O hasta A es igual al tiempo que pasa de O hasta B. Es el mismo. Y ahora, ¿cómo vamos a trabajar lo demás? Pues con la altura. Otra fórmula que vamos a hallar es la fórmula de la altura. La fórmula de la altura dice que h va a ser igual, h es igual a la velocidad inicial por tiempo Por el tiempo más un medio, más al medio de la gravedad ajá, medio por la por el tiempo gravedad cuadrado. por el tiempo elevado al cuadrado. Bueno, la altura es k. La altura es k. La velocidad inicial, la vertical, es 5 raíz de 3. Cinco raíz de 3 por el tiempo. El tiempo es k raíz de 3 sobre 5. K raíz de 3 sobre 5. Eso es el tiempo. Más, bueno, le pongo de frente ya. Acá es 10 menos 10 entre 2, menos 5. Sería 5. Y luego k raíz de 3 sobre 5 al cuadrado. Raíz de 3 Sobre 5, pero elevado al cuadrado. al cuadrado. Que es el tiempo t. ¿No? Que es lo que nos salió. ¿Verdad? Nos queda acá raíz de 3 sobre 5, eso es el tiempo. 5 por el tiempo t es k raíz de 3. ¿Por qué? Porque a 30 se le pone la mitad de la hipotenusa y a 60 sería esa mitad por raíz de 3 y está ahí. Bueno, y ahora hay que hallar k, pues, ¿no? Para dar con la respuesta. La respuesta será el doble de k porque nos piden r. Y solamente queda despejar esa k y nada más. Y sale. Sí, pero en realidad no es tan horrible como parece, mira. Por ejemplo, el raíz de 3, el 5 con el 5 se van a ir. También se va a ir una sola K. Mira, una K va con una K y con una K de acá también se van a ir, ¿verdad? Va a quedar solamente un K nada más. El raíz de 3 se va a ir con el raíz de 3 para que quede 3. En otras palabras, ¿qué hemos hecho? Que acá quede 1, ¿no? Va a quedar 3. 3. Acá quedaría 3. Acá quedaría 5 por 3. 5K por 3. O sea, 15K, ¿verdad? Por 3. Ajá, 15K. Entre 25. No. Ya, sí, perdón, sí, está bien. Entre 25. Entre 25. Perfecto. Y al final queda que 15K sobre 25 entre 25 es igual a 2. Y ahora queda únicamente despejar K. Le puedo sacar quinta, acá quedaría 3, acá quedaría 5.
5 por 2 es 10 entre 3. ¿No? Sí, está bien. Quinta es 3, perdón, quinta 3,3. y esto quedaría 3,3 creo. 3,3, ¿no? Periódico, ¿no? 3,3. 3 periódicos. Y ya está. Entonces la respuesta sería R. ¿Cuánto vale entonces? 6,6. 6, ¿no? Por lo tanto, R 6,6. sería 6,66 periódico, ¿no? O 6,66 aproximadamente. Sí, es la clave C de casa. Un poco largo el ejercicio, pero nos ayuda a ser un poco más ordenados, ¿no? Los cálculos. Se puede ver que no está complicado en sí. Pregunta número 20, como para terminar. Ya, a ver, la pregunta 20, te doy la idea y tú al final lo vas a terminar, ¿ya, Lucero? Ok. Bien, dice, mira, un proyectil ingresa por el orificio de un disco, tal como se muestra en la figura, con rapidez inicial de 5. Ya esta rapidez es 5. Aquí ingresa el proyectil. Determina la rapidez angular mínima en radianes por segundo que debe tener el disco para que el proyectil en su caída de retorno ingrese por el mismo agujero. A ver, primero hay que entender la figura. Se puede ver que hay un disco que está moviéndose, como indica esta flechita curva, ¿no? Que se está moviendo en sentido antihorario. El disco se está moviendo, pero el disco tiene un agujero que se ve en la parte inferior. Ahí está el agujero. Entonces, hay un proyectil que viene desde abajo. El proyectil viene desde abajo y cuando el disco justo esté en el punto A, el proyectil va a ingresar por el agujero. Va a ingresar por el agujero y va a continuar sin chocar con el proyectil hasta que nuevamente cae. ¿Pero dónde cae? Va a pasar nuevamente por el agujero. En realidad es este mismo que estaba aquí, solo que como el disco se está moviendo, ahora el agujero está en la posición B. Está ahí. ¿Me dejo entender, Lucero? ¿Me dejo entender la idea? Sí. Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Ya, de eso trata el ejercicio. En realidad, ya la trayectoria del proyectil ya la han dibujado, así que yo lo voy a borrar mejor. Me doy cuenta que ya lo han dibujado la trayectoria. Está acá, mira. Aquí está la trayectoria punteada. Esa es la trayectoria del proyectil. Entonces, la pregunta es, la rapidez angular mínima. En realidad, el disco podría girar más rápido y dar más de una vuelta hasta que el proyectil llegue. El disco podría haber dado 6 vueltas para recién encontrar al proyectil en el punto B. Pero como dice la mínima, quiere decir que el ángulo recorrido por el disco, ¿cuánto sería, Lucero? 37. No, Ah, no. 15. A 0. No sé. pi radianes. Pi. Mira, tienes que darte cuenta. Ok. Estaba acá. A El disco se ha movido media vuelta. ver. Ya. Imagínate que hay un punto en el disco. Y el disco se va a mover desde A hasta B, por lo que va a girar o a hacer media vuelta nada más. Ya está. Esto sería el ángulo Ah, ya le. dado por el disco. Lo que nos piden es la Sí, sí. velocidad angular mínima. Quiere decir que únicamente vamos a dejar que el disco haga media vuelta nada más. Entonces, recuerda que la velocidad angular se calcula como el ángulo entre el tiempo. Y bien, ya tenemos el tiempo. El tiempo es pi radianes. Perdón, el ángulo es pi radianes. Lo que nos está faltando es el tiempo. Tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo?
Mira, es fácil también Pero no determinar sé la el tiempo. velocidad. Ajá. Como la velocidad vale 5, pues 5. quiere decir que la La componente vertical vectorial es vale 4 4 y la horizontal es 3. y la horizontal es 3. Si a este punto le llamo el punto P, ¿cuánto tiempo ha pasado de A hasta P? P es el punto de máxima altura, 4 segundos. 0,4, ¿verdad? 0,4. Ajá. Sí. ¿Por qué? Porque date cuenta que si fuera, aquí sería 20, aquí sería 0. Han pasado 2 segundos, o sea, 20 entre 10. Okay, máximo. Si acá fuera 40, aquí sería 0. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 4 segundos, o sea, 40 entre 10. Como aquí es 4 y aquí es 0, Sería 4 4 entre entre 10, 10. 0,4. Perfecto. 0,4. Y de P al punto B también han pasado 0,4 segundos. 0,4 segundos. Por lo que el tiempo de A hasta B sería entonces, Sería 0,8. muy bien, el tiempo de A hasta B sería 0,8. 0,8. Y con eso ya tenemos la respuesta, Lucero. Era todo, en realidad. Ya se terminó lo más difícil ya. La velocidad angular, entonces sería el ángulo barrido, que es teta, sobre el tiempo empleado para barrer ese ángulo, que es 0,8. 0,8. Porque el tiempo que estuvo volando el proyectil es igual al tiempo que el disco ha barrido dicho ángulo. Es el mismo tiempo. Bueno, y esto quedaría como 10 pi sobre 8, ¿no? 10 pi sobre 8. Ajá, 10 pi entre 8. Y 10 pi entre 8 es como 5 cuartos. Y 5 cuartos es 1,25. 1,25, ¿no? 1,25 pi. 1,25 pi radianes por cada segundo. Bien, nada más. Eso sería todo, Lucero. Por ahí han quedado algunos ejercicios pendientes que también puedes intentarlos y cualquier cosa me preguntas, no hay problema. Como siempre, te encargo unos ejercicios por ahí para que tú también practiques. Bien, nada más, Lucero, eso sería todo entonces. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? No. ¿No? ¿Todo bien? Ya. Mañana Entonces, a las 5, ¿cierto? así es, a las 5, media hora antes que lo programado. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, Lucero, Sí. entonces, sí, ya nos vemos entonces mañana. Cuídate, estudia. Sí, igualmente. Gracias. A ti.